Bueno, entonces hoy 20 de agosto del 2025, siendo las 7:05 de la noche, damos por iniciada esta sesión, que pues, sería la primera sesión que tienen ustedes conmigo, quien les habla, pues Germán Argáez, instructor que los va a acompañar por ahora, pues a menos que haya algún cambio, que eso pues ya depende de la coordinación, que normalmente pues ya se rotan, pero pues por ahora no hay que preocuparse por eso. Entonces, yo soy el que les va a acompañar en todo lo que tiene que ver con la evidencia de las evidencias de inglés. Ahí, pues, recordarles, o según no lo tiene claro, pues, que como la formación que ustedes están es virtual, pues no se puede homologar inglés, ¿sí? Si alguno me dice, profe, es que yo tengo un certificado de que tengo tal nivel, pues felicitamos por tener ese certificado, pero eso no lo hace exento a ninguno de ustedes para poder presentar evidencias, ya que esa figura no existe en la virtualidad, ¿sí? Lo otro, sí, para que tengan claro, en la inducción seguramente en algún momento se les habló sobre los cursos del English That Works, ¿sí? Que son cursos complementarios. Si alguno no ha hecho el proceso de inscribirse, pues para que puedan hacer ese proceso. Si no recuerdan en dónde está esa información, más adelante cuando llegamos al espacio de dos inquietudes, si tienen esa duda me la hacen y con mucho gusto les explico cómo pueden hacer para inscribirse a esos cursos complementarios. ¿Listo? Y como último, el día de hoy, ¿sí? Los instructores, ¿sí? Todos los instructores que hacemos parte de este programa de desarrollo multimedia web, ¿sí? Nos repartimos los aprendices que están en formación de las dos fechas, ¿sí? De la terminada en 5:30 y la 5:31, enviándoles unos correos de llamada de atención para que si no ha revisado el correo lo revisen. En caso que no les haya llegado, pues ahí básicamente la información es de las 4 evidencias que llevamos, ¿sí? Sin contar obviamente esta, a los que les falta una, que les faltan 3, que les faltan 4. O en el caso mío, yo no le mandé ninguno de los que me tocó correo de felicitaciones, pero probablemente mis compañeros sí les enviaron correos a ustedes de felicitaciones, entonces, que es el mismo, básicamente la misma información que mandó por el grupo la instructora Melissa en esos cuadros de honor. Entonces, la fecha de vencimiento de esas evidencias, sea una, sean dos, sean tres o sean las cuatro, pues el 29 de agosto, o sea, la otra semana. ¿Sí? Entonces la invitación es pues, a tratar de ponerse al día con esas evidencias. Obviamente no descuidar la evidencia que les voy a explicar el día de hoy y pues la evidencia que tengan la próxima semana para que no se les vaya acumulando y tengan que a inicios o a mediados de septiembre volver a recibir un correo con evidencias pendientes. ¿Listo? Eso es. Antes de iniciar con la explicación como tal de la evidencia, para que no quedes mucho tiempo ahí con la mano levantada y de pronto se te olvide la pregunta. Adelante, Lady, que me ibas a preguntar. Sé que estás hablando porque tienes el micrófono, pero no te oímos. Buenas noches, instructor. Sí, señora. ¿Me escucha? Sí, señora. ¿Me escucha? Sí, señora. Buenas Sí, noches. buenas Instructor, noches. lo que pasa es que en el grupo están escribiendo que hay personas que no pueden. ¿Me escuchan? Sí, Buenas familiar, dime. noches. ¿Se escucha bien? Sí, señora. Instructor, Señor. es que la compañera dice que hay algunas compañeras, o bueno, compañeros en este caso, que no están pudiendo ingresar a lo que Buenas viene noches. el ¿Me grupo, escucha ahí? la clase.
Vale, entonces ahí ya estoy mirando el grupo aquí por el celular, mirando lo que efectivamente están escribiendo los compañeros, que digamos, puede que algunos se estén confundiendo por el enlace de Meet que envió el profe Álvaro, pero si ustedes se pueden a mirar el mensaje que envió el profe Álvaro es de una sesión que tienen con él el viernes, no Exacto. hoy, pero pues a pesar de que eso está ahí, por eso se están confundiendo, ya voy a volver a enviar. Sé que alguno de ustedes ya, alguno de sus compañeros, bueno, Dylan específicamente escribió, pero pues ya voy a volver a reenviarlo para que no se confundan. Listo, ahí está. Entonces, voy aquí a apagar mi cámara para explicarles ahora sí el tema de la evidencia. ¿Me confirman si están viendo la presentación que acabo de ver, por favor? Señor. Gracias. Entonces aquí la evidencia correspondiente. Entonces ahí como se dan cuenta ¿sí? Y como está tanto en el cronograma como en el nombre de la evidencia, como en el anuncio que les envié, pues primero el viernes, después el recordatorio del día de hoy, esa evidencia de English Presentation Video, pues como su nombre lo indica, es un video, obviamente en inglés, haciendo una presentación muy corta. La sesión de hoy es explicarles qué tiene que tener esa presentación, el tiempo, ¿sí? Todos los criterios de evaluación para que esa evidencia esté aprobada. Esa evidencia, como se dan cuenta en la fecha que está en la portada, inicia el día de hoy. Ya está disponible en Sayuna el día de hoy, por si alguno la quiere enviar el día de hoy. Y va, según el calendario, hasta el 26 de agosto. ¿Sí? A pesar de que esa evidencia después del 27 de agosto todavía está habilitada, pues la idea es tratar de cumplir con los tiempos que se establecen en el cronograma para que no se les acumule y para que no les llegue un correo de plan de mejoramiento, de llamado de atención o más adelante planes de mejoramiento de la fase 1 y si no se cumplen, pues ya deserciones o cualquier tipo de novedad académica por parte de los instructores al estar atrasados en la entrega de varias evidencias y pues si no entran a Sayuna, pues como si es por ahí, dan papaya a que pase exactamente las deserciones. Si tienen alguna situación personal, laboral, económica, todas las situaciones que todos podemos vivir, pues lo importante es que lo manifiesten, ¿sí? No solo por el grupo de WhatsApp, ya que pues por el grupo de WhatsApp se está mandando información todo el tiempo y de pronto se pierde, y para hacerlo más académico y más organizado, por el correo, ¿sí? O le pueden decir a un instructor durante o al final de la sesión, profe, qué pena, ¿será que me puedo quedar con usted un momento y le comento la situación? Y comentan esa situación que puede ocasionar que se estén atrasando, ¿sí? O cualquier situación, ya depende pues la confianza por llamar de una manera que ustedes sientan con cada uno de nosotros para contar esa situación y que no terminen ustedes atrasándose y nosotros nos enteremos cuando ya tienen mucha carga económica. Entonces es tratar de ayudarles, pues ahorita que apenas llevamos con estas 5 evidencias, no cuando te llevan 10, 15, 20, ¿listo? Para que tengan en cuenta eso. Aquí al ser la primera sesión de inglés, pues está la agenda del día, con como primer punto, pues la presentación mía como instructor, luego ya todo lo que tiene que ver con la evidencia como tal, algunas sugerencias o recomendaciones en el desarrollo, no solo de esta evidencia, sino todas las evidencias de inglés. Adicional a eso, pues un ejemplo de un video de un compañero de ustedes, de una ficha también de desarrollo de multimedia y web del año pasado.
Y después de eso, pues ahí llegaría mi intervención, ya es el espacio de ustedes de dudas e inquietudes. Luego de haber aclarado todas las dudas e inquietudes con respecto a la evidencia, a lo que les decía antes de pronto del English al Word, ¿sí? Cualquier duda sobre el programa, sobre Sayuna y demás, pues haría el cierre correspondiente y pues la grabación de esta sesión ya la subiría mañana por la mañana en las dos fichas. Apenas yo suba la grabación, pues les avisaría por el grupo para quien desee pues, revisarla. ¿Listo? Eso es. Vale. Entonces, ahí como se dan cuenta, ¿quién les habla? Germán Andrés Argaz Castellanos, instructor de bilingüismo. Ahí está mi correo SENA, en caso de cualquier duda, inquietud, situación que se les presente, me la quieran comunicar a través del correo. Ahí está. El número celular, pues es exactamente el mismo que está ahí en el grupo de WhatsApp. Y recordarles que adicional a eso, ahí en Sayuna hay un espacio de foro de dudas e inquietudes. Ahí me pueden escribir y pues la idea en ese foro es que si ustedes manifiestan una duda, esa duda y la respuesta que yo les dé a esa duda, la ven todos ustedes. ¿Sí? Y el tercero sería ese chat sincrónico, que la profe Melissa cada 15 días les estará dando anuncios por Sayuna y por el grupo de WhatsApp con el enlace, en ese caso de Meet, es el chat sincrónico. Puede que haya unos horarios en los que yo tenga que asignar las fichas de ustedes, pero si ustedes necesitan comunicarse conmigo para cualquier duda y que necesiten una explicación de manera sincrónica como estamos en este momento, pues me escriben con tiempo y si yo estoy en mi casa, si no estoy en una reunión, si no se me cruza con nada, con mucho gusto, pues los atendería por ese espacio que a veces escuchando queda más fácil que simplemente un mensaje de texto o un correo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Aquí vemos la misma información pues, que establece la guía, lineamientos para la entrega de esta presentación en inglés a través de un video. Entonces, en el primer aspecto, como vemos aquí en el cuadro de color verde, ustedes escogen un miembro de su familia o un amigo, uno, el que ustedes quieran, ¿sí? Familiar o amigo, no ustedes mismos, ¿sí? Es un video corto, ¿sí? Ahí ustedes hacen la presentación en diapositivas, ¿sí? De 3 a 5 diapositivas, en el que ustedes van a poner en la primera diapositiva o en la portada pues, los datos básicos de ustedes, ¿sí? Nombre completo, el nombre del programa, ¿sí? En este caso tecnólogo en desarrollo multimedia web, el nombre del instructor, o sea, el mío, Germán Argáez, el nombre de la actividad, este mismo, English Presentation Video, y obviamente pues el número de la ficha, para yo saber pues, a cuál de las dos fichas pertenece, si la 30 o la 31. Y luego, eso es la portada. Ya en las siguientes diapositivas, pues los datos que ustedes van a presentar o compartir conmigo de ese familiar o amigo, como nombre completo, la edad, la fecha de cumpleaños, la ocupación, es decir, que si trabaja, pues en qué trabaja, ¿sí? O en qué cargo trabaja, en qué empresa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el trabajo de ese familiar o amigo. Si está estudiando, es lo mismo. En dónde estudia y qué estudia. Los hobbies o las actividades que a esa persona que ustedes escojan le gusta hacer en su tiempo libre. ¿Sí? Todo eso lo presentan en un video. Entonces, ahí no solo lo que ustedes van a escribir con frases o textos cortos, ¿sí? No párrafos grandes,
sino frases o textos cortos que sirven para apoyar esa presentación, acompañada de imágenes o cualquier elemento gráfico que permita que mientras ustedes van hablando en ese video se pueda soportar la misma información que está escrita y verbal a través de una imagen. Esa imagen puede ser una imagen real, o si alguno me dice, profe, es que yo no tengo fotos de esa persona, o las tengo pero no las quiero compartir, puedo poner una foto de Google, no hay ningún problema, ¿sí? Ustedes pueden poner una imagen real o no, lo importante es que sea una imagen que soporte cada uno de los aspectos que ustedes o los datos que van a presentar de ese familiar o amigo. Como es un video en el que ustedes van a hablar, pues el aspecto más importante fuera el contenido que yo calificaría sería una buena pronunciación, ¿sí? Sé que muchos dirán, uy, no, profe, es que mi pronunciación es terrible, es pésima y demás. Primero, pues tratar de poco a poco sacar esa mentalidad, esa frase de nuestro vocabulario. Porque si uno dice, no, es que mi pronunciación es pésima, pues no, y no practico, nunca va a cambiar. ¿Sí? El proceso de pronunciar correctamente es paso a paso. En total fueron 48 con lo que traje. Traje 2 sopitas, como mañana las ayudo. Y antes de seguir, Jorge, por favor, ya te silencié, pero para la próxima les pido, por favor, tener el micrófono apagado, ¿sí? Para no tener que yo parar y apagar el micrófono, ¿sí? Y si vuelve y pasa, con todo el olor, saco a la persona que ahorita el micrófono, ¿sí? Entonces, pilas con eso. ¿Listo? Lo que ustedes van a subir en Sayuna es un documento en Word o preferiblemente PDF, ¿sí? Con la URL, es decir, ese HTML, el enlace, el link, donde ustedes subieron está el video, con la herramienta que ustedes quieran. Lo importante es que ese video tiene que tener entre mínimo 2 minutos, máximo 5, ¿sí? Entonces, mínimo 2. Si alguno hace esa presentación en 1 minuto y 15, 1 minuto y medio, 1 minuto y 45, se la devuelvo. Y en Sayuna le digo, no reviso nada. Lo primero que va a mirar es el tiempo. Si tiene menos de 2 minutos, no reviso más. Y ahí le digo, compleméntelo, ¿sí? Así sean 30 segundos, 15, 5, tienen que completarlo porque la guía así lo establece. De mínimo 2. ¿Sí? Si se pasan de 5 minutos, bueno, pues no es tan grave, ¿sí? Pero lo ideal es que esté en ese rango de 2 a 5. ¿Listo? Aquí en la imagen no significa que ustedes me tengan que enviar a mí el guión. Siempre y cuando, pues es importante hacer uno ese guión, es decir, en borrador, en un Word o en el cuaderno, donde sea, uno, como qué es lo que yo diría de esa familiar o de su amigo, para tener claro lo que voy a decir. Después de hacer yo grabarme, no necesariamente en el video, pero grabarme la voz, ahí yo me doy cuenta si estoy cumpliendo el tiempo requerido. Si no, tengo que meterle más cosas. Si ya estoy hablando mucho, pues ahí también la capacidad de reducir para que quede dentro de ese rango. Entonces, por eso es importante hacer ese guión. Si alguno antes de hacer el video tiene el guión y quiere que yo se lo revise, a pesar de que no es obligatorio enviarlo y hacerlo, me dicen y con gusto yo se los reviso para los ajustes que haya que hacerle, no solo en cuanto al tiempo, sino pues la gramática, signos de puntuación, ortografía, todo lo que tiene que ver con la parte escrita y pues obviamente el vocabulario correspondiente. Algunas recomendaciones o sugerencias a la hora de desarrollar no solo esta evidencia, sino todas las que ustedes van a realizar durante el tecnólogo conmigo en inglés. Pues es leer cuidadosamente, porque así sean frases cortas en esta evidencia, pues tengo que leer cuidadosamente lo que estoy escribiendo antes de grabar, eso mismo que voy a decir, porque si queda mal escrito,
les queda mal dicho. También los signos de puntuación, ¿sí? Aplica el mismo uso que en español, entonces tener en cuenta lo básico, que después de un punto seguido aparte, comienza con mayúscula, el uso de la coma, punto y coma, ¿sí? Todos los signos de puntuación. La ortografía, entonces recordar que si en la portada van a escribir el SENA, como es una sigla, las 4 letras que componen el SENA, las 4 van en mayúscula. ¿Sí? El nombre propio de ustedes con apellido, ¿sí? El de familia también en mayúscula. ¿Sí? Son normas básicas y sencillas, pero si les digo es porque había compañeros de ustedes en otros programas o en este mismo programa en fichas anteriores que han cometido esos errores sencillos. ¿Listo? Adicional a eso, aquí hay dos páginas gratuitas que ya les voy a mostrar, que puede servir a quien quiera. Uno para la parte escrita y otro para poder practicar uno la pronunciación. Aquí yo les comparto esta que yo conocí pues en la universidad, pero pues porque en esa época no había pues inteligencia artificial. Ahorita pues con mucha inteligencia artificial uno puede utilizar varias aplicaciones que le ayudan a uno a pronunciar de la manera más cercana posible al inglés para que uno pronuncie. ¿Sí? Lo importante, como el consejo que está aquí, es evitar el uso de los traductores, ¿sí? O la inteligencia artificial para que me hagan la evidencia. ¿Sí? Yo puedo utilizar la inteligencia artificial como guía, pero no simplemente para que reemplace lo que yo tengo que hacer. ¿Listo? Para que tengan en cuenta eso. Entonces, voy a ir abriendo aquí las primeras páginas. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la página que acabo de abrir, donde aquí hay como un cuadro de texto para poder escribir? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Gracias. ¿Sí? Entonces ahí voy a hacer una pequeña frase, obviamente con errores adrede para mostrarles cómo funciona. Entonces aquí es como si fuera la primera frase de presentación de un familiar, en este caso, my wife. Entonces aquí yo escribí esto, obviamente ahí escribiría más, pero como ejemplo. Le doy aquí en verificar el texto y aquí me muestra los errores. ¿Sí? Entonces yo acerco el cursor y ahí me da varias opciones, que en ese caso es porque me faltó una L. ¿Sí? Aquí pues es mi nombre, entonces va con mayúscula. Aquí pues tanto el apellido mío como el de mi esposa ahí están correctos, pero pues como obviamente no tienen traducción en inglés ni nada, y pues Argáez no es un apellido inglés y Eliana tampoco es un nombre inglés, por eso los toma como, entre comillas, como si fuera un error. Y el yo, ¿sí? Siempre debe ir en mayúscula, ¿sí? Es el único pronombre, es decir, el único sujeto que siempre va en mayúscula, ¿sí? Cuando estoy hablando de mí. Cuando estoy hablando de el resto, de él o ella, en este caso, únicamente va en mayúscula como va aquí, si fuera después de un punto seguido, de un punto aparte. ¿Sí? Si yo en vez de punto aparte le pongo coma, ahí sí podría incluir la S en minúscula y no pasa nada. ¿Listo? Entonces, así funciona esta página. Ya cuando termine les mando por el grupo de WhatsApp los enlaces que damos el día de hoy. Entonces aquí está spellcheckplus.com. Si se dan cuenta, pues aquí, a pesar de que diga cuenta, pues yo no tuve que loguearme nada. Simplemente entré aquí a este del Spellcheck Plus y eso me corrige pues todo lo que tiene que ver con la parte escrita, es decir, el vocabulario, la ortografía
y el mal uso o la falta de uso de los signos de puntuación. ¿Sí? Si yo tuviera un párrafo más largo y no le pongo signos de puntuación, la misma aplicación me dice, es un párrafo muy largo, tiene que tener mínimo 30 palabras, entonces o redúzcalo o póngale signos de puntuación o utilice conectores o ese mismo párrafo organícelo en frases, ¿sí? Por separado, con puntos aparte y demás, ¿sí? Entonces, eso es para quien desee utilizarlo. Puede que lo que les decía antes, puede que haya otras aplicaciones que hacen eso mismo, pero pues yo les comparto estas que conozco y que he utilizado no solo para lo que yo escriba, sino también las utilizo para cuando tengo que verificar lo que ustedes escriben, después de que yo verifico, obviamente. ¿Y está claro cómo funciona esa primera aplicación? Señor. Listo. Entonces yo copio la frase, ya sabiendo que está verificada, y voy a este podcast o este demo. Ahí vemos que sale un avatar, así como muchas de las aplicaciones que tenemos con inteligencia artificial. Entonces aquí yo pongo en Enter Text in English. Yo lo puedo escribir, pero si ya lo tomé del lado anterior, lo pego. Aquí siempre me va a salir en inglés, a pesar de que yo puedo usar esta para cualquier otro de los idiomas que están ahí. ¿Sí? Pero pues el que nos compete es el que ya viene por decodificado ahí, por voz de adulto. Aquí tiene voz de niño, voz fuera de tono, entonces vamos a hacerlo con el de adulto. Siempre viene de principio como una mujer de Estados Unidos. Aquí como necesito hacerlo como si fuera para yo practicar, entonces pues obviamente escogería a un hombre. Entonces yo puedo escoger a un hombre que tenga la nacionalidad Australian, US, United States, UK, United Kingdom, ¿sí? Estados Unidos, Reino Unido, Scottish, Escocia, otro australiano, más gringos, más británicos. Ahí hay un hindú, otro australiano, un irlandés, otros ingleses, americanos, ¿sí? Y de últimas, una mujer de la India y la única surafricana que hay ahí. Entonces yo escojo Steven y le doy la primera vez aquí en donde dice Said y este Steven me va a pronunciar en inglés americano la misma frase que yo le puse aquí. Si yo la frase que le pongo aquí está mal escrita o tiene errores, eso no me lo corrige, me pronuncia lo que yo le escriba. Entonces le doy Said. Hello, my name is German Erges. Today I'm going to introduce my wife Lena. Si quiero escuchar más, ahí ya le doy aquí en el play. Hello, my name is German Erges. Today I'm going to introduce my wife Lena. ¿Sí? Y ahí está. Yo podría hacer el mismo proceso. Ahí es otro señor, o estadounidense también, pero puede que haya una diferencia. ¿Sí? Por el dialecto, aquí la aplicación no lo sabemos de qué parte de Estados Unidos es, pero si yo le doy 6, pronunciaría lo mismo, pero con un acento y una velocidad probablemente diferente. Hello, my name is German Erges. Today I'm going to introduce my wife Eliana. ¿Sí? Entonces, ahí si se dan cuenta, la misma frase, poco más despacio y con su acento. Lo mismo que pasa en español. ¿Sí? Entonces, así funciona ese demo. Instructor Germán, qué pena, lo interrumpo. Dime, Mario. ¿Dónde le dio para que fuera un poquito más lento la pronunciación del avatar? Cambiando el personaje. Ah, cambiando el personaje, listo. Exacto. Digamos, si yo voy a Simón, bueno, Simon, que es inglés, el avatar no va a cambiar la imagen porque sigue siendo hombre. Sin embargo, si yo quiero cambiarlo, pues aquí le doy en el dado y me lo cambia. Pero Ok. pues la imagen es menos, entonces aquí yo le doy. Hello, my name is German Erges. Today I'm going to introduce my wife Eliana. ¿Sí? Entonces, puede que sea mucho más rápido,
y con pronunciación de ciertas palabras diferentes, porque pues, los ingleses no todos pronuncian igual, y pues también hay ciertas palabras que pronuncian diferente a los americanos, ¿sí? Entonces así funciona esa aplicación, que cuando termine la sesión, pues con gusto les comparto los dos enlaces que les acabo de mostrar, por eso no lo cierro para tenerlo ahí presente. ¿Listo? Ahí para el desarrollo de las diapositivas o esa presentación, aquí yo les comparto unas herramientas. Si ustedes manejan otra y les funciona y les permite que yo las pueda visualizar, no hay ningún problema. ¿Sí? Desde el más básico, profe, ¿puedo hacer la presentación en PowerPoint? No hay ningún problema. Lo puedo hacer en Canva, Geniali, que es la herramienta que estoy utilizando yo para hacer diapositivas. Si yo hago el video directamente en Vimeo, lo puedo hacer. O subirlo a YouTube. ¿Sí? Lo importante, sobre todo con YouTube, es que dentro de la configuración quede público. ¿Sí? Porque si ustedes lo hacen y lo dejan en privado, pues yo no lo voy a poder ver y me va a tocar escribir por el grupo. El aprendiz, pues dar un ejemplo. ¿Sí? Maicon, por favor, revise el enlace que subió a Sayuna porque está en privado y no puedo visualizar la evidencia. Y ahí tendría que cambiar la configuración y decir, listo, profe, ya lo puede ver. Y yo volver a pasar por la ficha y revisar si efectivamente se hizo ese cambio para visualizar el video y dar la respuesta y la retroalimentación correspondiente en ese primer envío. ¿Listo? Entonces, cualquier herramienta. Aquí ya son recomendaciones desde el vocabulario, desde la gramática, teniendo en cuenta las falencias o los errores que la mayoría de sus compañeros en otras fichas o en este mismo programa anteriormente, en esta primera evidencia, presentaban. Como yo voy a hablar de otra persona que no soy yo, pues utilizo el he, si es él, y el she, pues si es ella. Si yo quiero decir que ella nació o él nació, ambos, como se dan cuenta, es was born. No simple, no solo born y no solo was. El verbo nacer está compuesto por el verbo, como lo vemos acá, el verbo ser o estar, obviamente en pasado, y born. ¿Listo? Las dos cosas es el verbo nacer, no solo una, sino las dos. Porque si yo le pongo he born y she born, gramaticalmente está mal. Y si yo no mirara, sino simplemente escuchara, el born puede que se escriba diferente, pero el born es el verbo quemar. Y pues una cosa es que él nació y otra muy diferente que él quema. ¿Listo? Sería lo primero. Lo siguiente, pues ahí sí voy a hablar de la fecha de cumpleaños. ¿Sí? Entonces, the date in English, las fechas en inglés. Aquí ya comienza una diferencia entre el británico y el americano. ¿Cuál utilizan ustedes? La que más les guste, la que se sientan afines a utilizar tanto en la parte escrita como en la parte hablada. Entonces, si yo voy a escribir la fecha de nacimiento y por ende, obviamente, la de cumpleaños de esa persona de la que estoy hablando, en inglés británico se escribe el día y el mes. ¿Sí? Si estoy hablando de cumpleaños, día y mes. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos el ejemplo del 14 de abril. ¿Sí? Entonces, se escribe el 14, la TH y el mes. ¿Sí? Y tendría que pronunciar the 14th of April. ¿Sí? El día 14avo, que sería the 14th, y April. ¿Sí? Si alguno en ese ejemplo digo, he was born on 14 de abril. ¿Cuál es el error si yo pronuncio 14 de abril en una evidencia de inglés? La pronunciación no. Sí, porque estoy usando Spanglish, ¿cierto, Michael? Sí, claro. Entonces, los números existen en inglés.
Si yo no sé cómo se dicen los números en inglés, pues ahí está el trabajo mío de revisar cómo se dicen los números en inglés, ¿sí? Tanto para la edad, porque me ha pasado anteriormente que he is 35 años. Pues 35 es español. Aquí estamos hablando en inglés, ¿sí? Entonces, por más básico que sea el inglés que tengo que utilizar, pues lo tengo que usar, ¿sí? Si estoy hablando de los años y los meses, entonces eso es. Si es en inglés americano, pues ya cambia el orden. No es día, mes, sino mes, año. Y ahí sería April 14, ¿sí? Cualquiera de los dos. En el caso de las tres preposiciones que tenemos aquí, entonces aquí me manda a esta página y aquí está esta pirámide invertida que también se las voy a compartir. Entonces tenemos el uso del in, el on y el at cuando estoy hablando de tiempo o de lugar. Eso es importante tener en cuenta eso porque es un error muy común, porque los tres significan en español lo mismo, significa en. ¿Sí? Entonces tenemos en el tiempo centuries, decades, years, months, days. ¿Qué significa eso de centuries, decades, years, months, days? ¿Quién nos cuenta eso en azul qué significa para nosotros en español? Décadas, no, milenios, décadas, año, mes y días. Ok, milenio no está ahí. Más pequeño que un milenio. No, ok. ¿Sí? Que el milenio no está ahí, pero pues también, pero pues nosotros no llegamos a vivir 100 años, mucho menos 1000. Por eso no está ahí, pero digamos que si yo tuviera que hablar que en el milenio, también utilizaría ahí, a pesar de que no esté ahí. Entonces, muy bien. Eso es. Milenio no está ahí, pero también aplica porque es una expresión de tiempo muy grande. Sí, siglos. Por eso está el siglo XVIII, ¿sí? El siglo XIX, el siglo XX y pues en el que nos encontramos el siglo XXI. La década de los 80, como está ahí, ¿sí? La década de los 90, de los 60, 70 y demás. Los años, los meses, que a la hora de escribirlos, sea de primeras o de segundas, no importa, siempre van en mayúscula, la primera letra, a diferencia del español, porque nosotros escribimos julio y mayo en minúscula, a menos que sea la primera frase o que sea una festividad del 7 de julio, el 1 de mayo o el nombre de un barrio, ¿sí? Pero en inglés siempre el mes va comenzando con mayúscula, porque es un nombre propio. Y en el caso de days, si se dan cuenta cuando estoy hablando no de días, sino de semanas. In 2 weeks. In 1 week. ¿Sí? In 3 weeks. Yo podría decir in 4 weeks, pero en 4 semanas ya es un mes. Entonces sería in September, en el caso del siguiente mes, que sería septiembre. ¿Listo? Entonces, por eso tenemos que ser más general y son las expresiones de tiempo más grandes, porque son 100 años, 10 años, 365 días, los meses 28, 30, 31 días y pues 2 semanas. Son los más generales. Cuando ya quiero ser más específico, utilizo el on para días, los fines de semana o fechas específicas, ¿sí? Como el 7 de mayo de 1964. On, el cumpleaños mío. En este caso, el cumpleaños de la persona que ustedes van a presentar. Ahí obviamente no sería my, sino his, si es hombre, her, si es ella. Su cumpleaños es él. Entonces, is on y la fecha. Y los fines de semana, on the weekend. ¿Sí? A pesar de que en esta pirámide no está, los británicos, en ese caso, los fines de semana para ellos no utilizan on, sino utilizan el at. Para diferenciarse, como en muchos otros aspectos, para diferenciarse de los americanos, ellos no dicen on the weekend, sino at the weekend. ¿Sí? Es el único cambio que hay en esta pirámide. Y el at, cuando estoy hablando de la hora. A pesar de que ustedes no van a incluir aquí la hora,
A menos que alguien me quiera decir, no, es que yo voy a escoger a mi hermano nació tal día en tal parte a las 7 de la mañana. En este caso, la hora específica, ¿sí? Sea AM, PM, en punto, faltando 5, las y cuarto, las y media, ¿sí? La hora que sea, siempre se utiliza con at, porque es la categoría más pequeña del tiempo y porque es específico. ¿Listo? En location, en lugar o ubicación. Fuera de los Profe, tres que están ahí. disculpe, le hago una pregunta. Señor. Ahí en el AM y en el PM no cambia para nada en lo absoluto. No, señor, nada más. Que de hecho cuando uno lo escribe o lo dice, a veces no es necesario ponerle al AM y el PM si es obvio. ¿Sí? Si yo les digo que la clase termina, como ejemplo, a las 8, pues no tengo que necesidad de decirles PM porque pues estamos en la jornada de la PM, entonces es obvio. Si ya yo les digo yo me levanto a las 8, pues no sería no es obligatorio ponerle AM, porque pues creo que a las 8 de la noche, habrá gente que se despierta a las 8 de la noche, ¿sí? Pero no es el caso mío, ¿sí? Porque si yo me despertara a las 8 de la noche no estaría aquí, ¿sí? Sí, es fácil. Entonces, Profe, y otra no hay preguntita una ahí diferencia en en cuanto a el la horario. ¿Qué preposición, pero no es obligatorio ponerle la AM y PM siempre y cuando la actividad pues, sea lógica y esté relacionada, ¿sí? Si yo digo yo Otra empiezo a trabajar a las preguntita 2, puede que lo más lógico sea a las 2 de la tarde, pero puede que alguien empiece a trabajar a las 2 de la mañana, ¿sí? Ya depende de la rutina, digamos, en ese caso. ¿Sí? Pero si se pone o se quita, pues no cambia nada. ¿Listo? En señor ubicación, instructor, señor, dime, ahí, qué pena lo interrumpo, qué pena ser tan molesto tranquilo, ahí. tranquilo, Marco, dime. Muchas partes utilizan el horario militar. Entonces, si se utiliza o no se utiliza. O sea, por ejemplo, digamos, Ok, de 12 del mediodía a 12 de la noche va cambiando que es 13, 14, 15 o sigue normal como lo utilizamos normalmente aquí en Colombia, por decirlo así. Pues sigue normal. En inglés no se aplica la hora militar. no se, o sea, ok. O sea, es normal. Sí, normal. En ese caso, ahí sí necesita, sería AM/PM. No es que son las 15 horas, no, 5 de la tarde o 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, 24 horas, no 40, ¿sí? O sea, de 1 a 12 y vuelve y empieza otra vez, de 1 a 12 en la tarde hasta la medianoche. No 13, 14 hasta las 24, sino de 1 a 12, no más, para que lo tengan ahí. En caso de que vayan a incluir una hora, ¿sí? Si no van a incluir una hora, pues no, pero ya es importante tener en cuenta eso de acuerdo a tu inquietud, Michael. Muchas gracias. En lugares, pues tenemos países, ciudades, barrios y pues lugares, puede que más, ¿sí? Más grandes, continente, ¿sí? En el universo, la galaxia, ¿sí? Municipios, departamentos, localidades, todos los lugares que son en generales, no específicos, incluiríamos el in. ¿Sí? Porque si yo les digo, I was born in Colombia, pues sí, Colombia es un país muy grande. Si yo digo Bogotá, sigue siendo muy grande. Si yo hablo de Suba, pues la localidad de Suba es bien grande. Por eso son lugares grandes. ¿Sí? Tengo que ser más específico. En inglés utilizo para ser más específico el on con las calles y las avenidas. ¿Sí? Es mucho más específico que el barrio, pero sigue siendo no muy específico, no. ¿Sí? Porque, Michael, ¿tú de dónde eres? ¿O dónde estás, mejor dicho, en este momento? ¿En qué ciudad estás? Medellín, señor. ¿Y cuál es la calle principal de Medellín? ¿O la más popular en Medellín? La regional, ¿Sí? Mamá, que es una avenida, ¿sí? sí. Entonces, si tú me dices, profe, es O que estoy pues en la avenida depende, regional. sí, pues ¿Sí? depende del barrio donde yo vivo. Por ejemplo, la más popular, Guayabal, por decirlo así, que es Ok. una avenida también muy transcurrida.
¿Sí? Entonces, por tomar ese ejemplo, si yo me fuera aquí a Bogotá, donde estoy yo les digo, no, es que la avenida Boyacá, los que vivimos en Bogotá o alguna vez han venido, conocen Bogotá, pues la avenida Boyacá, pues es una avenida y es bien grande. Si yo le digo, no, es que estoy en la avenida Boyacá, ¿en qué parte de la avenida Boyacá? ¿Sí? Entonces, es más específico que Bogotá o la vía que tú decías es más específico que Medellín, así como las vías que quedan cerca donde cada uno de ustedes vive, estudia, trabaja y demás, pero no es muy específico. Utilizo el on, porque estoy sobre esa calle, sobre esa avenida, y bueno, nosotros en español nos complicamos más metiéndole diagonal, transversal y demás. En inglés pues, no existe transversal, ni diagonal, ni carrera, simplemente calle y avenida. El at ya lo utilizo, como vemos aquí, para los lugares más pequeños y los más específicos, como la dirección. ¿Sí? La dirección, como vemos aquí en inglés, se maneja simplemente con un número antes de la calle. ¿Sí? Es decir, que esa persona vive, trabaja, lo que sea, en la calle Oxford, pero la dirección sería la 734. ¿Sí? Entonces, va a usar el ejemplo que siempre utilizo, pues normalmente lo utilizo cuando trabajo los sábados con niños y jóvenes, pero a pesar de eso, puede que alguno de ustedes tenga hijos, sobrinos o haya visto Buscando a Nemo. ¿Alguno ha visto esa película de Buscando a Nemo? ¿Y te acuerdas, Diana, la dirección en la que tenía que Marlene y Dory ir a buscar a Nemo en Sydney? Sí, entonces, No, usted nos está hablando de hace 20 años atrás, por favor, profe, ¿cómo nos vamos a acordar de la dirección? no, yo me acuerdo, pero bueno, porque yo me la he visto varias veces. Pero bueno, la calle es 42, Calle sí, Peckerman. 42. Entonces la calle es calle Wallaby, ¿sí? Entonces en inglés sería 42, eso, que escribió Angie, muy bien. ¿Sí? Entonces P. Sherman, 42, Sydney. Pues Sydney pues es en Australia, como sabemos. Y aquí el Wallaby sería la calle Wallaby, que no tengo ni idea, pero me imagino que será una calle bien grande en Australia. Y el P. Sherman 42, ese P. Sherman y ese 42 es la dirección específica donde queda el consultorio del odontólogo donde terminó Nemo. ¿Sí? Entonces, por dar ese ejemplo. ¿Sí? Obviamente en español pues las direcciones son mucho más largas y si volvemos a diagonal, transversal, bis y calles que digamos aquí en Bogotá hay partes en que la séptima va desde la séptima hasta la séptima J y partes que hasta la Z, ¿sí? En inglés pues simplemente con un número. Ahí va la dirección, perdón, este no es. ¿Sí? Entonces si yo fuera a utilizar la dirección o el lugar específico en el que yo trabajo, ¿sí? Que serían dos, en el caso mío, at home, que yo trabajo aquí desde la casa, y si estoy hablando del SENA, pues también utilizo at. A pesar de que hay muchos centros de formación del SENA, utilizo at. ¿Sí? Entonces, el at es la dirección o el lugar específico en el que yo estoy en ese momento, o el que estoy hablando de ese familiar o ese amigo. ¿Listo? Entonces, también les voy a compartir ese enlace para que puedan mirar esa pirámide con calma y tener claridad. ¿Listo? Aquí el reloj de los 2 minutos, porque como les decía antes, el tiempo mínimo 2 minutos. ¿Sí? Aquí este medio collage, esta imagen que saqué de Google de Photography, porque otros criterios y es que la medida que lo que yo voy diciendo sobre ese familiar o ese amigo que escogí, tengo que poner imágenes, sean reales o no, que ilustren cada uno de los aspectos que yo estoy diciendo. Ya ahorita con el ejemplo se van a dar cuenta a lo que me refiero. ¿Listo? Aquí tenemos unos starter sample, ¿sí? Ejemplos de cómo puedo iniciar
esa presentación. ¿Sí? Hello, my name is ta, ta, ta. I belong to the, entonces en este caso, Multimedia and Web Development Program. ¿Sí? Entonces, multimedia y web no cambia. Multimedia and Web, desarrollo sería Development y va al final. Va al final porque en inglés, pues, el orden entre adjetivos y sustantivos es al contrario del español. Yo digo desarrollo, multimedia y web. Aquí sería multimedia y web desarrollo. ¿Sí? Entonces, Multimedia and Web Development, que es el programa. Let me introduce my. Déjenme presentarles a mí y ahí la relación que tiene ese familiar o amigo que ustedes van a presentar. His name, si fuera un hombre. Her name, si fuera una mujer. He or she is la edad. Ahí uno la escribe, pero la dice, como les dije antes, el número en inglés. ¿Sí? Years old. ¿Cuántos años tiene? He or she was born in. ¿En qué ciudad nació? ¿Sí? O en qué país nació, en qué barrio nació. El on, como veíamos antes, pues el día del cumpleaños de esa persona. ¿Sí? Sea mes, día o día mes, cualquiera de los dos está bien. Lo que a esa persona le gusta hacer en su tiempo libre. Si yo voy a expresar, ustedes van a expresar lo que a esa persona le gusta, le encanta, ama, disfruta, le emociona hacer. No importa el verbo para expresar gustos o disgustos, el verbo siempre va con ing. ¿Sí? Por eso tenemos likes y el verbo con ing o loves y el verbo con ing. Si yo decir que esa persona trabaja como, ¿sí? Nosotros en español decimos yo trabajo como profesor, pero no soy el único profesor de inglés que hay en el mundo. Entonces, I work as an English teacher. Porque English comienza con sonido de vocal. ¿Listo? Dylan, ¿sigues ahí? Sí, señor, dígame. ¿Tú trabajas en algún lado en este momento? No, señor, actualmente estoy estudiando. ¿Y qué estás estudiando? Aparte de multimedia y web. ¿O nada más? No, nada más. Ok, ¿has trabajado en algo alguna vez o todavía no? No, no, señor, todavía no. Ok. ¿Y conoces a alguien que trabaje en algo? No importa en qué. Sí, sí, señor. ¿Qué profesión sería la de esa persona que se te ocurre en este momento? La profesión. ¿Sí? O sea, ¿en qué trabaja? Si no estoy mal, es una instructora también de lo que viene siendo el área de agencias de viajes. Ok. Listo, Dylan, gracias. En ese caso, entonces sería ella, ¿sí? Ya que dijiste que es instructora, entonces she work as, ahí sería nuevamente an, porque instructor comienza con vocal. Si ya cambio instructor por teacher o professor, ahí tiene sonido de vocal, por eso no le pongo la N. Por eso la N ahí está en paréntesis. ¿Sí? Por si alguno lo sabe, pues perfecto. Si no, para que lo tengan en claro. An, cuando la profesión que viene tiene sonido de vocal. Cuando tiene sonido de consonante, A. ¿Sí? A teacher. An instructor. El in, si es un lugar muy pequeño, muy gran, muy general, perdón. Y el at, si es específico. ¿Listo? Ya ahorita con el ejemplo que tengo aquí, de pronto les quedará mucho más claro. Aquí voy a ponerles un short, ¿sí? Un video de corto en YouTube. How do you say this year? ¿Sí? Entonces, antes de ponerlo, aquí vamos a ver cómo se leen los nombres, los años en inglés, ya que no se leen igual
que si este 1805 fuera un precio, centímetros, metro, cualquier valor diferente que no fuera años, ahí sí se pronunciaría con milésimas, centenas, décimas y unidades. Aquí, no. Entonces, antes de ponerle eso, este video dice Arianita la gringa. ¿Sí? Entonces, aquí pues yo ya estoy suscrito. ¿Sí? ¿Sí? Y ahí ella sube, si se dan cuenta, diferentes videos cortos, todos en inglés, sobre temas, desde los más sencillos, los más intermedios y un poco más avanzados, sobre pronunciación, vocabulario y demás, por si alguno desea pues, seguirla o suscribirse, digamos, en YouTube a ese canal de Arianita la Gringa, lo pueden hacer. Entonces, voy a silenciar el micrófono mío para que no se escuche de pronto con eco el video y ya ahorita continuamos. In English, 1805. And this one, 1900. This one, 1998. What about this one? 2005. And this one, you can say 2012 or 2012. ¿Sí se escuchó bien? Sí, profe, pero no se vio como Sí, bien también. porque se pixelaba. Vale, ya lo vuelvo y lo voy English, pausando y voy poniendo. Entonces, ahí en ese primer año, uy, adelanté mucho. Espérenme, lo muteo. Entonces, ahí no se lee de corrido, o sea, no puedo pronunciar 1805. Eso es 1805, pero en otro contexto diferente. Cuando yo tengo los años que tienen un 0 aquí, entonces, primer número, 18, en este caso, 18. El 0, cuando estoy hablando en el caso de los años, como en este caso, o si yo estuviera deletreando un número telefónico, no digo O, no digo 0, perdón, digo O, como si fuera la O. O. Entonces, 1805. ¿Listo? 1805. Si fuera 1702, 1702. ¿Qué pasa con ese 1998? ¿Alguno recuerda o sabe cómo se pronuncia ese año en inglés? Se separa. Es decir, 1998, exactamente. 1998. No puedo decir 1998. Porque eso se dice, pero si fuera otra cosa diferente al año. Entonces, se separa. ¿Sí? Me voy a volver aquí porque me pasé este. Ahí como tiene doble cero, yo no digo, no lo puedo separar, porque si no quedaría 1900. Tampoco puedo decir, entonces ahí sí digo 1900, 19 y 100. Aquí, bueno, ya lo vimos, se separa. 1998. Ahí el 2005, a pesar de que tiene 0, ahí ese yo no digo 2005, sino 2005. Eso pasa desde el 2001. ¿Sí? El 2000, pues sí sería 2000. Desde el 2001 hasta el 2010, hasta el 2009, ahí sí lo digo de corrido. 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. No se separa.
Y desde el 2010 en adelante, cualquiera de los dos. ¿Sí? Entonces, 2012 o 2012. Es decir, que en el año en que estamos ahorita, 2025 o 2025, 2025 o 2025. ¿Sí? Eso es. Entonces, ese también lo voy a dejar ahí a un lado y más tarde cuando termine les envío todas las ventanas que vayamos viendo, entonces, para que las puedan revisar y guardar ahí si así lo desean. Aquí voy a abrir el ejemplo. Me confirman si ven ahí el collage de fotos y el texto que está ahí rodeando ese collage. Sí, señor. Entonces ahí está el ejemplo como si yo hiciera mi evidencia. Obviamente yo no hago, si yo hiciera el video, yo no voy a poner todo esto porque queda muy extenso. Este sería el guión. ¿Sí? Entonces ahí está el guión de lo que yo voy a contarles acerca de mi esposa. Entonces, hello, my name is Herman Guys, I am 38. Bueno, ahí ya tengo 39. So I am 39 years old as an English instructor. Porque no soy el único, entonces como un instructor de inglés. I work at the SENA. Therefore, as an example of the evidence English presentation video. Por lo tanto, como un ejemplo de la evidencia que estamos hablando, I'm going to introduce my wife, Eliana. We got... En este caso no me toca cambiarlo porque es un año más. 6 years ago, we don't have children yet. ¿Sí? Voy a presentarles a mi esposa Eliana. Nosotros nos casamos hace ya 6 años y todavía no tenemos hijos. She was born in Yopal, Casanare. Her birthday is on, porque es una fecha, March 23rd. Si yo quisiera cambiarlo, 21st of March. Y es exactamente lo mismo. She is 36 years old. She has 2 sisters and 1 brother. ¿Sí? Entonces, ¿dónde nació? Cumpleaños, cuántos años tiene y adicional que tiene 2 hermanas y un hermano. Aquí voy a empezar con su profesión, estudio y demás. She is a biologist from Javeriana University. Es una, porque no es la única bióloga que existe y mucho menos la única bióloga de la Javeriana. With a degree in environmental management from Ariandina University. ¿Sí? Con una especialización. ¿Sí? El degree aplica para pregrado y todos los posgrados. Entonces ya tiene una especialización en gestión ambiental de la Universidad de la Ariandina. She has worked in this field in different neighbors in Bogotá, such as Bosa, Salite, Rafael Uribe, and so on. Entonces ella ha trabajado en este campo del manejo de la gestión ambiental en diferentes barrios aquí en Bogotá, como Bosa, Salite, Rafael Uribe, entre otros. She was in charge of programs like Sembradoras por la Reactivación and Species About Environmental Education, where people learn how to plant and maintain some tree species and to take care of our planet. ¿Sí? Entonces, relacionado con el párrafo anterior, pues ella estuvo a cargo de programas, así se llama, pues Sembradoras por la Reactivación, el primer programa, y el otro, pues dando speeches o discursos sobre la educación ambiental, donde la gente, pues en esos barrios, Bosa, Salite, Rafael Uribe y otros, aprendió cómo plantar o mantener ciertas especies de árboles y pues así cuidar el planeta, haciendo reciclaje, un buen reciclaje. Y demás. In her free time, ahí ya voy a pasarme a los pasatiempos, hobbies, todo lo que a ella le gusta hacer en su tiempo libre. She really enjoys cooking, doing yoga, drawing, painting, doing puzzle, and practicing English with Duolingo, Cake Up, as well as me. En su tiempo libre, ella realmente disfruta cocinar, hacer yoga, dibujar, pintar, armar rompecabezas y practicar inglés con Duolingo. Una aplicación, bueno, ya ahorita no la usamos, pero se llama Cake, y antes, pues, conmigo. In addition, she loves camping, hanging out with friends, and going to the cinema or theater.
Además, ella ama o le encanta acampar, salir con amigos, ir al cine o al teatro. Her favorite kind of music is salsa and singers like Ed Sheeran and Michael Bublé. Ahí pues la música favorita que a ella le gusta y dos cantantes que a ella también le gusta. Finally, I would like to say that she is very respectful, empathetic, responsible, lovely, friendly and supportive. Ahí estoy dando las características que para mí mi esposa tiene, ¿sí? Que es muy respetuosa, empática, responsable, amorosa, amigable y pues apoya, pues no solo a mí, sino pues a las personas que tienen que apoyar. That's all for now about my dear wife. Thank you for your attention. See you later. Eso es todo por ahora acerca de mi querida esposa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. ¿Sí? Ese sería el guión que si yo una vez hice el simulacro de grabar eso que les acabo de decir, y obviamente por la velocidad con que la hago, no duró 2 minutos. Entonces tendría que hacer dos cosas, o hacerlo más despacio para que llegue a los 2 minutos mínimo, o meterles más cosas para llegar a los 2 minutos. Adicional a eso, pues ahí hay varias imágenes, ¿sí? Pero digamos, todas en esas, si se dan cuenta, sale ella conmigo, ¿sí? Todas. Pero ahí yo tendría, si fuera, digamos, relacionado con cada una de las partes que yo tengo aquí, tendría que poner una foto, no solo conmigo, ¿sí? Tendría que poner una foto, seguramente, bueno, aquí de hecho no hay ninguna, a pesar de que estemos los dos en Yopal, ¿sí? Tendría que poner una foto de ella en Yopal, una foto con sus hermanas y su hermano, ¿sí? Una foto, así sea con el diploma de la universidad, ¿sí? Unas fotos del trabajo de ella como bióloga, otra seguramente haciendo los pasatiempos que están aquí. Si yo no tengo ninguna foto de ella, que no tengo ninguna foto de ella de un rompecabezas, yo puedo poner la foto del rompecabezas que ha armado ella. Así no salga ella, pongo la foto ahí. Si no la tuviera, pues la busco en Google y la pongo para soportar, digamos, esta idea que está aquí. Lo mismo, una foto relacionando los otros hobbies. Aquí puedo poner una foto de pronto de alguno de los cantantes que están aquí, ¿sí? Una foto de ella o algo que me ilustre las características o los valores que para mí ella tiene, ¿sí? Aquí en estas imágenes, pues no se soporta, digamos, mucho de lo que está ahí, pero la idea es eso, que todo lo que yo voy diciendo tenga por lo menos mínimo una imagen para que sea claro la información que estoy dando y no se quede simplemente en palabras, sino también en imágenes. ¿Sí? Eso es básicamente la explicación que tenía el día de hoy con respecto a esa evidencia. Como vemos ahí, pues ahí ya es el espacio para que ustedes manifiesten de manera ordenada y respetuosa las dudas e inquietudes que tengan a raíz de esta evidencia. Y como dice ahí, I'm all ears, soy todo oídos. Entonces ahí pues van levantando la mano y con gusto les doy la palabra y los escucho. ¿No tienen dudas? ¿Está todo claro? Lo que tienen que hacer. Entonces, mientras van pensando, yo voy mirando a ver si están aquí. Ya que tengo que dar un mensaje a 3 personas, pero voy a mirar si están aquí. Bueno, no están aquí, pero bueno, yo puedo escribirlo por el grupo, pero ya, si de la 5:31, que la profe Gloria Cortés me pidió el favor, ya que tenía sesión conmigo, pero estoy mirando y ninguno de los 3 está aquí. Pero puede que ustedes lo conozcan o se hablen con ellos, que de acuerdo a la reunión, la sesión que tuvimos para quienes estuvieron la semana pasada, los 3 posibles candidatos para ser vocero y subvocero de la 5:31, que son Santiago Jaramillo, Mateo Camacho y Michael Mesa, de la profe Gloria necesita que esos 3 se presenten, digamos, en el grupo de WhatsApp de ustedes
para poder mandar el enlace y que los de la 531 escojan entre esos tres. Obviamente, si hay más candidatos que se quieran postular para ser vocero y subvocero de la 531, lo pueden hacer para que sus compañeros los conozcan, voten y tengan vocero y subvocero. Porque cuando empiecen las reuniones de vocero y subvocero, si la 531 no tiene vocero y subvocero, pues se van a perder de la información, por más de que ustedes estén en el mismo grupo de la 530, que son fichas aparte. A pesar de que vayan juntos, es importante que tengan un vocero y subvocero. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Listo? Entonces voy a responder la pregunta tuya, Andy, de que ese cambio de pronunciación de fecha es algo cultural o hay alguna otra razón, ¿no? Básicamente es cultural, ¿sí? No es el único cambio, ¿sí? Hay muchos cambios de pronunciación, de escritura entre el americano y el británico, ¿sí? Así como lo puede haber en el español, ¿sí? Porque habrá muchas palabras que para mí tienen un significado y para los que no están en Bogotá tiene otro o no lo conocen y viceversa, ¿sí? Entonces, así como pasa en el español, también pasa en el inglés, ¿sí? Entonces, hay muchas diferencias. Con mucho gusto, Angie. Eso es. Ok, voy a hacerles una pregunta yo con base en lo que me han preguntado otros compañeros antes. ¿Es obligatorio que ustedes aparezcan en ese video? O sea, su cara. ¿Qué creen? De pronto una foto. Ok, Sebastián. Sí, puede poner una foto. Lo que es obligatorio sería la voz de ustedes. Porque a fin de cuentas la evidencia la presentan ustedes. Sí, si él me dice, profe, es que yo no quiero salir en el video o no puedo porque yo hago el video en el trabajo, pero no puedo poner cámara. ¿Hay algún problema? No importa. Así sea como tú decías, Sebastián, la foto de ustedes para yo poder conocerlos. Porque en la virtualidad la única forma que ustedes me conozcan a mí es así. ¿Sí? Así como acabo de hacer de poner la cámara o con la foto que les mostré cuando me presenté nuevamente como instructor. Y con la foto que ven ustedes ahí en Sayuna. De resto, nada. La única forma en que yo puedo conocerlos a ustedes es a través de la evidencia, ¿sí? Porque si yo les dijera, bueno, vamos a prender cámara en la sesión, probablemente muchos no tendrán cámara, muchos dirán, uy, no, profe, es que ya estoy en pijama, o estoy en el transporte público, o estoy en el trabajo, ¿sí? Entonces no lo puedo hacer, ¿sí? Entonces, la manera en como yo los voy conociendo a ustedes poco a poco, no solo la voz, ¿sí? Sino cómo se ven, es a través de ese tipo de evidencia. Así aparezcan ustedes en el video o simplemente con una foto. ¿Sí? Entonces, eso es. Entonces, recuerden, mínimo 2 minutos. ¿Sí? Entonces, todo como el ejemplo que yo les mostré de lo que escribe mi esposa es el guión. No significa que yo tenga que poner eso en solo diapositivas porque quería mucho texto. Y el texto no puede opacar la voz mía. ¿Sí? Porque a fin de cuentas, lo que más se califica es justamente esa pronunciación. Buena, mala, regular. Pues ahí cada uno la conoce y cada uno se da cuenta cómo yo le voy a dar la retroalimentación correspondiente a lo que ustedes hacen. ¿Sí? También con el ejemplo que les daba de los números, pues no usar el Spanglish. ¿Sí? Si existe la palabra en inglés, pues usarla. Si no me la sé, pues la busco. ¿Sí? No simplemente por facilismo la digo y ya, porque suena feo. ¿Sí? Ya si los nombres propios que no tienen traducción, pues ahí sí, tal cual. ¿Listo? Eso es. Profe, qué pena. Señor. Lo que pasa es que yo al principio cuando usted estaba iniciando, diciendo pues sobre lo de la evidencia, no se me escuchaba bien, no sé si era el sonido mío. Entonces, a ver si porfa me recuerdas. Vale, señor. Entonces,
básicamente voy a resumir lo que tienen que hacer. Entonces, eso en una evidencia. Como tú mismo decías, puede que la imagen para que yo los conozca, como les dije antes, sea simplemente una foto o así como estoy yo. Pongo la cámara, ¿sí? Entonces yo en la cámara comparto donde tenga las diapositivas, ¿sí? O si yo tengo las imágenes en físico, pues voy hablando de esa persona y voy mostrando las fotos. Y entonces, en la medida en que yo voy hablando, voy mostrando las fotos, ¿sí? Entonces, digamos que yo compartiera, obviamente no esto mismo que está aquí, sino en, sí, ahí está, sino en diapositivas y con las palabras cortas, no los párrafos. Entonces, en la primera diapositiva, los datos míos, ¿sí? Que sería obviamente esto, con otra estructura y pues el nombre de los dos fichas de ustedes y el número del programa. ¿Sí? En la siguiente, pues ya irían estas en las otras 4 diapositivas, ¿sí? Y no con palabras claves que me sirvan a mí cuando yo lo vea, ay, aquí tengo que decir tal cosa, tal otra. Y imágenes, ¿sí? Entonces, independientemente que yo salga así como estoy con la cámara, lo importante es que se escuche mi voz diciendo esto que les estoy mostrando, ¿sí? Entonces, I'm going to introduce my wife Eliana, y ahí en ese momento que yo voy hablando, ahí sale una o varias imágenes como las que están ahí en donde se ve mi esposa, ¿sí? Paso a que yo para el Casanare, aquí no tengo, pero tendría que en ese momento poner imágenes en la que muestre Yopal o la casa de ella, bueno, los papás en Yopal, sus hermanos, ¿sí? Y así sucesivamente en cada una de las secciones en las que yo tengo separada mi presentación, en el que se escuche la voz mía contando eso y con imágenes reales como ese collage que está ahí, o sacadas de Google, no importa, que ilustren esa misma información que yo estoy contando oralmente, que yo la pueda ver, ¿sí? Porque si alguno me envía eso, le digo, bueno, muy bien, pronunciaste bien, o tienes que mejorar aquí y allá, pero no me ilustraste nada. Ya incumpliría con ese criterio que establece la guía, ¿sí? Que es tener imágenes que soporten lo que yo voy diciendo, ¿sí? Entonces, ahí tú escoges, Sebastián, y los demás, un familiar o un amigo. ¿Sí? Si alguno me dice, profe, yo puedo escoger mi perro, lo pueden hacer. ¿Sí? Lo importante es que puedan ustedes en mínimo 2 minutos hablar de su mascota, si así lo quieren hacer. ¿Sí? Profe, una pregunta. Dime, Michael. Yo me puedo apoyar ¿cómo te lo digo? El guión, ¿cómo se lo digo? A ver. Del guión. O sea, yo estoy haciendo el video y en la pantalla me va produciendo el guión con el audio. Yo lo puedo hacer así normal. ¿Sí O me sea, hago como entender? si fuera, ¿qué? ¿Subtitulado? Sí, exacto. Sí, está bien, no importa. Que de hecho hasta les sirve a ustedes y pues a mí también, porque a pesar de que obviamente yo voy a entender lo que ustedes me van a decir, a veces pronuncian unas cosas que yo, si no tengo cómo comparar, porque yo digo, yo entendí que pronuncié una cosa, miro el guión, ok, pues lo que quiso decir fue tal otra. Porque hay palabras que se parecen en la pronunciación, pero pronto al ver el guión, a veces a mí me sirve como guía, a pesar de que no es obligatorio, pero teniendo en cuenta lo que tocaste decir, si tienen algo escrito que yo pueda, con lo que pueda comparar, ¿sí? Porque me queda muy difícil a mí virtualmente estar escribiéndoles por Sayuna, ¿qué quisiste decir en la primera frase? ¿Qué quisiste? ¿Sí? Si son varias veces, pues, ¿sabe qué? Mándeme el guión porque no le entendí lo que me quiso decir. Si ya lo pones como subtitulado, de acuerdo a lo que me estás diciendo, pues no hay ningún problema, porque yo puedo no solo escucharte, ver las imágenes, sino comparar si hay relación entre lo que tú quisiste decir a cómo lo escribiste. Entonces sí se puede hacer. ¿Listo, Michael? Sí, señor, muchas gracias. Con gusto.
Y bueno, la pregunta de Guido en el chat dice, ¿podemos enviar solo el link del video privado como lo hemos trabajado con evidencias anteriores? Sí, ustedes pueden enviar a través de Sayuna el enlace donde está el video, pero tienen que ponerlo como público, porque si lo tienen configurado como privado, yo no lo voy a poder ver. Sí, sería la única característica que tendría que tener. Entonces, algunos han enviado anteriormente, simplemente, profe, aquí le envían el enlace de YouTube, está público, y yo lo miro. Y ahí lo que les digo, primero verifico que tiene 2 minutos o más. Si tiene menos de 2 minutos, no miro más. Y ahí les escribo por Sayuna para que lo complete. ¿Sí? Y pues espero que si pasa eso, no me vayan a preguntar como me preguntó una vez un aprendiz, profe, ¿qué más le meto? Sí. O sea, yo no les puedo responder eso porque yo no los conozco a ustedes, mucho menos voy a conocer al familiar o amigo del que ustedes van a hablar. Sí, es como si en el ejemplo que les mostré a mi esposa yo les hubiera dicho, ay, que les preguntara a ustedes qué más le meto. Ninguno de ustedes me puede responder eso. ¿Sí? Porque si no lo sé yo, que es mi esposa, ¿a quién le voy a preguntar? Es a ella. Pero a usted no sería muy lógico yo preguntarles a ustedes qué más le meto de una persona que vive conmigo. ¿Sí? Entonces, en el caso que yo se los devuelva, pues tienen que mirar cómo más complementarlo. Así sean cuestión de segundos o para llegar a los 2 minutos. Eso es. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? ¿Inquietud? ¿Tienen claro cómo es el proceso para inscribirse a los cursos complementarios virtuales de inglés del SENA o no? Si quieren que les recuerde Profe, eso o lo pregunto, tienen claro. al que se mandó Señor, estas, qué pena, al que se mandó esta semana todavía se puede escribir, es que yo no me he escrito todavía, todavía se puede escribir a eso, ya se cerró. ya les compruebo. Se supone que eso va todo el año, pero ya miramos. Ahí están viendo la página de Cenigraph. Sí, señor. Entonces aquí yo pongo Cenegraph en Google y aquí me manda a comunicación gráfica Cenegraph, el blog de Cenegraph. Aquí yo busco programas y el English That Works. ¿Sí? Y bueno, aquí me toca preguntarle justamente a mi jefe, Angélica, que es la líder de lingüismo, como se dan cuenta de Cenigraph, porque aquí ya no, aquí había un enlace donde estaba un video tutorial de el paso a paso para poder inscribirse. Obviamente esta imagen pues toca modificarla porque esto es de hace 2 años. Entonces me tocaría preguntarle primero si hay posibilidad para inscribirse, que creería que sí, porque esos cursos normalmente la última fecha son en noviembre de este año. Entonces me toca preguntarle por qué no. Aquí ya se nota que no está. Entonces yo le pregunto mañana por la mañana y cualquier información que tenga les aviso. Porque aquí en el blog está, pero pues obviamente como yo no entro al blog sino únicamente para eso. Entonces, ahí no está. Si estuviera, les mostraba el video, el código y todo para escribirse. Sí, eso es con Cenigraph. Sin embargo, pues, si digamos ustedes miran en Sofía Plus, el English.org, el 1 o el 2, el 3, ¿sí? Y lo dicta otro centro de formación, no importa. Porque a fin de cuentas es un curso virtual. ¿Sí? Y digamos, si alguno de ustedes ya hizo y aprobó el English.org, uno de los que están aquí, ¿o no? Profe, yo aprobé Sí. lo que viene siendo tanto el 1 como el 2. Ok, vale, Dina. Entonces, si en el 1, si todavía lo tienes, en el Ajá, 1 sí, señor. casualmente, la última evidencia del English Darwin 1 es esa misma que les acabo de explicar.
Sí, Entonces, si tú de la- hecho, tiene mucha similitud realmente. es la misma. Lo sé Ah, porque antes, hace 2 años, sí, yo sigo yo llevo 8 años con el SENA, hace 2 años yo estaba virtual, pero no tenía titulada, tenía complementaria. Y yo tenía fichas, varias fichas en todo el año de ese English That Word. Y la última evidencia es la que les acabo de explicar. Entonces, si para Dylan y alguno que ya haya hecho ese English That Word 1 y aprobado, y tienen esa evidencia guardada, esa misma evidencia la pueden enviar, porque es exactamente la misma. Los criterios son exactamente lo mismo. ok. Lo único que va a cambiar, Dylan, es el instructor. En ese momento te la habrá calificado un instructor X. En ese momento, si la tienes, te la califico yo. Wow, profe, de hecho yo iba a preguntar realmente eso, solamente que no sabía si era como muy, ¿cómo lo puedo decir? Como que muy justo de que yo realmente use otro trabajo y se lo vaya y se lo presente a usted. Entonces me parecía como un poquito, no lo veía justo realmente. Ok, pues me parece, pues digamos que no hay problema, bueno, porque a fin de cuentas yo soy el que la va a calificar y porque a fin de cuentas sigue siendo tú la misma persona que lo hizo. Es Ajá, diferente que tú me digas, no, yo no lo tengo, pero mi hermana sí. No, pues ahí no, porque la evidencia es tuya. ¿Sí? Lo claro. digo porque, digamos, hay otra ficha, ellos están estudiando diseño de videojuegos. Cuando yo les expliqué esta misma evidencia que les expliqué a ustedes hace 2 meses, un estudiante me dijo, profe, ¿se acuerda que yo estuve con usted el año antepasado en el Indie Award? Sí, claro, el que me acuerdo. Profe, ¿será que yo le puedo presentar la misma evidencia que hice esa vez? Si la tiene, me la puede enviar. Primero porque sigue siendo él y a pesar de que yo se la califiqué hace 2 años, pues no me acuerdo, obviamente. Y cuando la vi, algo me acordaba de lo que le había calificado hace 2 años a ese compañero. Entonces, no hay ningún problema. Eso no significa que todo el mundo esté abierto a eso, por lo que tú decías, Dila, porque puede alguien decir, no, es que es plagio, pero no creo que te vayas a plagiar a ti mismo. Así de No, fácil. no, no. ¿Sí ves? Entonces, en ese caso no, porque eres tú, sigues hablando de la misma persona. Puede que haya ajustes que de pronto tengas que hacer en esa presentación, Exacto, sí. ¿sí? Como la edad y demás, pero pues el cumpleaños no va a cambiar. Puede que la ciudad donde está trabajando, bueno, los datos que realmente pueden cambiar de hace 2 años, hace un mes, bueno, cuando lo presentaste a hoy, son ajustes mínimos. Por lo menos ya no tendrías que empezar desde cero. Y pues Exacto. eso hace que sea mucho más fácil. Sí, sí, señor. Muchas gracias, en verdad. Con mucho gusto, Dylan. Entonces, eso aplica también para cualquier otro de ustedes que tenga esa misma evidencia. Obviamente ustedes me la envían y yo la reviso, porque puede que, digamos, tú me la envíes, Dylan, y yo te diga, no, está incompleto, tienes que agregarle así, ya sea. Tú me dirás, profe, pero es que cuando yo hice el English algo me lo aprobaron. Eso ya es criterio de cada uno. Sí. ¿Sí? Entonces es por eso. O sea, si la Muchas tienes, lo puedes hacer, pero igual yo la verifico como a los demás, porque igual es el primer envío de todos, independientemente que sea una evidencia que ya habías presentado antes, pues yo la reviso y puede que tenga ajustes, pues como puede que no. ¿Listo? claro. Ok, profe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Dylan. ¿Listo? Entonces, eso sería todo. La grabación yo la subo pues mañana en la mañana, la descargo y la subo mañana en la mañana en un canal justamente de YouTube que la profe Gloria Cortés creó, que seguramente las grabaciones de las 4 sesiones anteriores están en ese mismo canal. Y ese enlace, pues yo se los envío por el grupo de WhatsApp y es el mismo que voy a subir en Sayuna, en la grabación de la sesión del día de hoy. Y apenas termine y nos retiremos, les mando los 4 enlaces que les compartí el día de hoy, que sería la de el corrector de escritura, el de los avatar para poder pronunciar, la infografía donde está la pirámide invertida del uso del in, el on y el at, y el video de Arianita la gringa de cómo se pronuncian correctamente los años en inglés. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Y pues adicional, recuerden, si alguno no ha mirado los anuncios que están publicados en Sayuna de los bienes anteriores, ahí yo también les comparto unos enlaces de páginas web gratuitas que ustedes pueden utilizar de manera autónoma para que lo desee. Y este viernes, pues también todavía no sé cuál voy a compartir, entonces yo reviso de las páginas web que tengo ahí
y el viernes para que revisen el anuncio que les mande con esa página web gratuita para que la puedan utilizar quien lo desee. Entonces, no siendo más, muchas gracias por su asistencia. Recuerden lo que les dije antes. A quienes recibieron o van a recibir correo con llamados de atención de las primeras evidencias pendientes de esta fase 1, se tienen hasta el 29 de agosto. Entonces, para que se pongan al día antes de ese día. Si ustedes esperan al 29 de agosto, se les acumula con la que les expliqué hoy, más la que tengan la otra semana. ¿Listo? Cualquier duda o inquietud, recuerden no solo limitarse al grupo de WhatsApp, sino escribirnos o por interno, por correo, el foro de dudas e inquietudes o mensajería interna a través de Sayuna. Obviamente, pues identificándose, ¿no? Porque pues tenemos muchos aprendices. Dime, Dylan. Profe, perdona que lo interrumpa ahí. Tranquilo. Es que hay un compañero llamado Alexander que pregunta, en el video de ejemplo que dijo de un aprendiz, al final lo va a mostrar. Bueno, no lo dijo así, pero pues por mi parte, ¿no? Ok, sí, ahí dice instructor y el video de ejemplo que dijo de un aprendiz. Ah, ok, ya. No es el mismo que Ya sé, acabo de no, mostrar. ya sé a lo que se refiere. Porque resulta que, bueno, me toca mirarlo y si no encuentro se los envío porque yo tenía un video de un compañero de ustedes del mismo programa del año pasado, pero lo tenía en el otro computador. Y pues ese computador sacó la mano, por eso no tengo ese video, por eso no lo puede mostrar. A eso es lo que se refiere Alexander. Que yo les dije que les iba a mostrar un video hecho por un compañero de ustedes. Entonces, ese no lo puedo mostrar porque es lo que les digo. Pero entonces yo buscaría en Sayuna las otras fichas que ya han presentado esa evidencia y se los comparto ahí por el grupo de WhatsApp para que lo miren como ejemplo de lo que un compañero de ustedes hizo. Para que se den cuenta que a pesar de que es difícil, no es imposible y sí se puede hacer. Si es a eso a lo que te refieres, Alexander. Que me escribas ahí por el chat. Con mucho gusto. Gracias a ti por recordar eso y pues sí, no les puedo mostrar porque no se perdió. Pero bueno, yo busco uno y que digamos que esté lógico, que esté bien y que cumpla con lo que les expliqué hoy para que se puedan guiar. Obviamente, si alguno de ustedes lo hace antes de eso, pues con el permiso de ustedes, obviamente también les compartiría ese video por el grupo para que se guíen. Porque creo que no hay mejor manera de entender las cosas que con un ejemplo. Y si es hecho por sus mismos compañeros, mucho mejor. ¿Listo? Entonces, eso es. Muchas gracias, Dylan, también ahí por su intervención, porque no había visto la pregunta de Alex. De nada, profe, un gusto. Entonces, ahora sí, muchas gracias. Que les vaya muy bien. Buen resto de semana y pilas a quienes tienen evidencias pendientes. Y a los de las 5:31, por favor, recuerden a sus compañeros que se postularon para vocero y subvocero de presentarse por el grupo para poder hacer la votación y que ustedes tengan esos representantes como aprendices virtuales. Bye bye. See you later.